Bendición grande la que el Señor nos concede de venir a su palabra y encontrarnos con Él, conocerle a Él a través de su palabra. Es un honor muy grande para mí el poder ocupar este lugar. Un lugar que ocupaba mi papá los días domingos. Y me honra el poder estar aquí. Y no se quede tirada la palabra, sino que sigamos anunciando el mensaje. Que Dios levante gente nueva, para que también el día que yo falte la palabra del Señor no. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Del versículo 23 al 33 vamos a estar leyendo. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo, que Dios los bendiga a todos los que nos escuchan a través de 105.9 del FM, asimismo a través de www.radiofaro.es.tl. Nuestro saludo a la audiencia de Radio Maranata en Jalapa, a los que nos escuchan a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM y Radio Dios de Pacto desde Jersey, Estados Unidos. Dios bendiga a todos ellos, a quienes hacen el favor de transmitir la palabra del Señor y así también a quienes han de escucharnos, a quienes han de escuchar y ver en video a través de YouTube. También el Señor añada gracia al esfuerzo que hoy hacemos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Pedimos que te glorifiques, que nos hables, que te reveles a nosotros. Señor, sabes cuán débil, cuán incapaz, cuán indigno soy, Señor, de llevar este mensaje. Sin embargo, Señor, me asiste en tus promesas que dice que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Así es que, Señor, no mires mi debilidad y mira la necesidad de quienes han de escuchar, Señor, y que tu palabra hoy cumpla los propósitos para los cuales la has enviado, Señor. Así la tomamos hoy con fe, creyendo, Señor, que tú has de revelarte a nosotros mediante tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así: después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mensaje, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, cuando clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Una bonita y clásica historia del Evangelio. Aquel hombre que cumplía una misión dentro de la cárcel, el carcelero. Su misión, su trabajo era resguardar a aquellos hombres que estaban detenidos ahí por diferentes circunstancias. Tenía que lidiar con ladrones, con asesinos, con violadores, con corruptos, con gente de la más baja calaña de la sociedad, pero de repente le llevan a dos reos, al parecer muy importantes,
por cuanto le dijeron que los guardase con seguridad. En otras palabras, no era solo aquí te traemos estos dos, sino hay un agravante aquí, y al parecer se trataba de reos de alta peligrosidad, dijo, como son los términos que se utilizan en el sistema penitenciario nacional. Y aquel hombre era un hombre cumplido, era un hombre muy justo y cumplía con su deber. Quiero hacer notar estas cosas del carácter del carcelero, porque mis hermanos, ¿por qué Guatemala está como está? Es por culpa de nosotros. Nosotros que tiramos la basura ahí en la calle. Nosotros que no leemos un libro. Nosotros que vivimos esperando que sea viernes y hacemos fiesta porque ya es viernes, para no trabajar, para no estudiar, y renegamos cuando es lunes. La culpa de que Guatemala esté como está es de nosotros, que sobornamos a las autoridades para que hagan las cosas como nosotros quisiéramos que se hagan. La culpa de que Guatemala está como está hoy, es de nosotros, que no oramos por nuestro vecino, que no damos el buen ejemplo. Mira el ejemplo de estos dos varones. Son llevados a la cárcel, dice la Escritura, y puestos en la cárcel. Dice que aquel hombre, recibido el mandato, les metió en el calabozo de más adentro y todavía aseguró sus pies en el cepo en cumplimiento a una orden recibida. Él era obediente, él cumplía con su trabajo de la manera más excelente posible. Pero a la medianoche, oiga lo que Pablo y Silas hacían: oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos oían. No es de extrañar que el carcelero también oía las fervientes oraciones de Pablo y Silas. Y al oír sus oraciones y al oírlos cantar, no puedo más que creer que el Espíritu Santo de Dios se movía en esa cárcel. Tanto que literalmente, dice la Escritura, sobrevino de repente un gran terremoto, que aún los cimientos de la cárcel se sacudían y las puertas se abrieron y las cadenas de todos se cayeron. Esto no es más que algo sobrenatural, porque mire, cuando hay un terremoto y uno atado con cadenas, lo lógico es que en una cárcel mueren un montón. En una cárcel mueren un montón porque ¿para dónde salir huyendo si están amarrados, puestos en cepos, las puertas cerradas? Es más, aunque usted no esté en una cárcel, pero si las puertas están cerradas al temblor, las puertas se atrancan. Y sucede algo sobrenatural, porque dice que todas las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, los cepos se abrieron, los candados de los cepos, y todos estaban sueltos. Es obvio que algo sobrenatural estaba sucediendo y aquel carcelero lo sabía. ¿Por qué? Por el testimonio de estos dos varones de Dios, Pablo y Silas. Porque ellos no se avergonzaron ahí presos de alabar y de glorificar el nombre de Dios y de orar en voz alta, voz en cuello, de hablar con su Dios. Nosotros a veces, cuando en problemas nos encontramos, vamos con el vecino no a dar testimonio del Dios que tenemos, sino a quejarnos. Vieran qué desgracia estoy, es que me han pasado, es que ¿por qué me pasa a mí? Y el vecino dice: pobrecitos estos evangélicos, dice. Yo que fumo, que chupo, que mujereo, pero ni gripe me da, le dijo uno a la Anabel un día. Y nuestro testimonio deja mucho que desear del Dios que tenemos. ¿Cómo actuaríamos nosotros al estar presos? ¿Cuál sería nuestra actitud? Es más,
¿Cómo sería tu actitud al estar preso por la causa del Evangelio? Renegar quizá y decir, ¿para qué estoy en eso? Mi abuela, ¿para qué me enseñó a andar en el Evangelio? Tan feliz anduviera yo allá afuera. Da coraje oírlos cantar. Preferiría una muerte violenta antes que negar mi fe. Dice. Tercer cielo. Es tan grande su fe que preferirían morir por la causa de Cristo antes. Y yo digo, es mentira, porque no cantan una alabanza sin cobrar. Si cantar una alabanza les resulta motivo de cobro, imagínense el día que les tocara estar presos. Yo soy la niña de tus ojos, dice, te amo más que a mi vida, dice Daniel Calvetti. Si ama al Señor más que a su vida, ¿por qué cobran para hacer un concierto? No aman a Dios más que a su dinero, que a su fortuna. Predicadores que no dan un paso si no es que hay dinero de por medio. Y yo me pregunto, ¿cuál sería nuestra actitud al nosotros caer presos por la causa del Evangelio? Que Dios nos tenga misericordia, hermanos, porque somos tan cobardes, quién sabe. Que el Señor nos fortalezca en el caso de que nos tocara padecer por el Señor, que no estamos lejos. Cada día estamos más cerca de la persecución de los últimos tiempos. Es más, me atrevo a decirle, la persecución ya empezó, porque el Señor dijo, es necesario que el juicio empiece por la casa. Y dentro de la misma familia y dentro de la misma iglesia ha habido gente que se ha volteado en contra de nosotros a causa de la palabra. La persecución ya empezó, pero viene más severa, hermanos. Esta semana pasada el Papa Francisco hizo una solicitud a las Naciones Unidas para implantar un solo gobierno mundial para resolver la crisis económica, dice él. Nosotros sabemos por la Biblia que esto iba a suceder, un gobierno mundial cuya sede sería el Vaticano y que tendría 10 regiones geográficas, 10 reinos aglutinados en uno solo. Nosotros lo sabemos por la palabra del Señor. La crisis de Guatemala, la crisis política de Guatemala no es de Guatemala. Honduras, México, Estados Unidos, en todos lados hay convulsión. Hoy leía la noticia que Rusia ha enviado fuerzas especiales, parte de su ejército, para apoyar a Siria, Irán e Irak en contra de Israel. Estados Unidos también le dio la espalda a Israel. Y el profeta Ezequiel dice que del norte vendría la destrucción para Israel, y al norte de Israel está Rusia. La palabra del Señor se está cumpliendo y sabemos que estamos llegando a un último tiempo. ¿Cuál será nuestro testimonio de fe al ser perseguidos? Digo estas cosas no para que entremos en miedo, sino para que agarremos coraje y estemos preparados. Porque vosotros sabéis bien, dice 1 Tesalonicenses 5, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando ellos, los sin Cristo, digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, pero vosotros no sois de la noche para que os agarre de sorpresa, vosotros sois del día. Y si nosotros somos del día, estamos preparados, esperando el momento. Aquel carcelero, mis hermanos, escuchó a 2 hombres llenos de Dios, estando presos, habiendo sido azotados, heridos, porque dice el versículo 23, después de haberlos azotado, los echaron en la cárcel. También dice en el versículo 32,
33, perdón, que él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. No solo estaban presos, estaban golpeados. Y sin embargo alababan al Señor y no se avergonzaban de dar testimonio de Él, orando y cantando alabanzas al Señor a mitad de la noche. Quiero decirles, mis hermanos, eso es fe. Eso es fe. Nada de que fe para comprar un carro, que fe para tener una casa, que fe para que esto y que el otro. Mire, fe es permanecer firmes. La palabra fe es sinónimo de fidelidad. Fe es permanecer firmes en medio de la peor adversidad. Y en medio de la peor adversidad, cuando nos mantenemos firmes al Señor y a nuestra fe, entonces el Señor se manifiesta. Nosotros no hemos sido probados hasta esos extremos. Las pruebas que nosotros tenemos son los amigos que dicen: ay, no sos hombre, venite, échate una conmigo. Si la fulana lo hace también, ¿por qué vos no te acostás con el novio? Y cosas como esas son las grandes tribulaciones que nosotros tenemos. No hemos sido probados hasta la cárcel, hasta la muerte. Y hemos negado muchas veces nuestra fe con nuestras actitudes. Y aquel carcelero dice, despertando, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mire, su reputación, su trabajo estaba en juego. ¿Qué cuentas iba a dar él cuando vinieran las autoridades superiores y hallaran las puertas y todos los presos libres? Era sobre él que caía aquella responsabilidad y dijo: me voy a matar. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque cuando uno está a punto de morir, cuando uno está al borde de la muerte, entonces las promesas del Señor aparecen. Aquel hombre estaba para matarse. El apóstol Pablo le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, en verdad veo que ustedes son siervos de Dios. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y aquí la promesa del Señor. He aquí la promesa del Señor. A punto de morir, a punto de matarse, un hombre íntegro, cumplidor de su trabajo, fiel, al verse en una situación que se había escapado de sus manos, está por suicidarse, y entonces cae una promesa de Dios. Estas palabras dirigidas a un hombre que había puesto su espada al cuello son también el evangelio para mí. Son también el evangelio para ti. Con la espada al cuello, entonces viene la promesa del Señor. Y la promesa dice: cree en el Señor Jesucristo. Mire, yo les he dicho muchas veces, si yo agarro de puerta en puerta preguntándole a la gente si creen en Jesucristo, todos dicen que sí. Pero creer en Jesucristo no es creer que Dios existe, no es creer que Él es el Hijo de Dios, no es creer que Él está en su casa, que Él le ayuda, que Él le contesta sus oraciones. Creer en Jesucristo, mire, hay mucha gente llenando las iglesias que no creen en Jesucristo, creen en sus obras, creen en sus diezmos, en sus penitencias, en sus privilegios, pero no han creído en Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y que esa sangre es suficiente para salvarme a mí, que yo soy salvo por la sangre que Él derramó en la cruz. Hay mucha gente tratando de hacer obras, de cumplir, de llenar requisitos, ¿Cómo lo siento por ustedes? Usted lo que necesita es creer en el sacrificio de la cruz. Usted lo que necesita es saber que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario tiene poder. Que esa sangre, mis hermanos,
Es la más poderosa lejía para limpiar al más vil de todos los pecadores. Mire, me atrevo a decirle, no hay pecado grande ni chiquito. Solo hay un pecado por el cual te vas a ir al infierno. Juan dice, esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús vino y no quisiste recibirlo, no quisiste aceptar su sacrificio, quisiste seguir haciendo obras, penitencias, indulgencias, y yéndote a confesar, rezando Padre Nuestros, rezando el rosario, porque no pudiste creer que la sangre que Él derramó es suficiente para tu vida. Esa es la condenación, ese es el pecado imperdonable. Todo lo demás a Dios ya no le importa. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Lo que sí le importa a Dios es que recibas lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Esto no se le predica a la gente, porque entonces la gente ya no diezma, ya no ofrenda. Ya la gente no la podemos tener subyugada como que son títeres. Vaya, venga, arrodíllese, póngase ahí. No. Porque cuando uno viene a la cruz del Calvario y acepta que esa sangre le salvó, uno es libre. Se rompen las cadenas. Acaece un sismo tremendo en el ser humano cuando descubre que en la sangre de Cristo Jesús hay poder, y se caen las cadenas y se abren los cepos y uno es libre. Jesús dijo, y conoceréis esta verdad y la verdad os hará libres. Se le ha restado poder a la cruz de Jesús. Y el evangelio que se predica hoy es más o menos así. Jesús pagó el enganche y usted tiene que pagar los abonos con sus diezmos, disciplinas, esto, lo otro, que aquí. Por abonos. Jesús solo pagó el enganche. Así se lo predican hoy aún. Yo quiero decirle esta noche a usted que me escucha y a los que han de escuchar luego a través de los diferentes medios en diferido, Jesús pagó toda tu maldición en la cruz del Calvario. Lo que tú tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, como le dijeron a aquel carcelero. Cree en ese sacrificio, cree que su sangre es suficiente, cree que Él no fue por gusto al Calvario, que Él lo hizo perfecto en la cruz. Esto mismo es lo que nos convendría a nosotros si estuviéramos moribundos como aquel carcelero a punto de matarse, y en verdad es lo que necesitamos mientras estemos vivos, volvernos a la cruz del Calvario. Apartar la vista de nosotros mismos, de nuestro pecado, de toda idea de méritos personales, de obras, y confiar en el Señor Jesús como el Salvador que Dios nos ha dado. Cristo, en Él, creer en Él, descansar en Él, aceptarle eternamente, no negarlo, aún estemos en la cárcel por predicar el Evangelio. Y al ser salvos en la sangre del Cordero, mis hermanos, queda apenas a medias la promesa, porque la promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Por lo que se refiere a esta última palabra, casa, Señor, no quiero irme de aquí, de este lugar santo, con una promesa a medias. Te ruego que salves a toda mi familia, Señor. Salva, Señor, a los que están cercanos, a los seres queridos, oh Dios, en tu misericordia. Salva a mi familia. Convierte a mis hijos, a los nietos cuando los haya. Sé benigno, Señor, con los que trabajan con nosotros y para nosotros. Todos los que se cobijan bajo nuestro techo, a los que trabajan bajo nuestras órdenes y guianzas, Señor. Esta promesa es para nosotros, hermanos.
La promesa no es solo salvación para mí, sino para toda mi familia. No sé cómo ni cuándo. No se impaciente, no desespere. El Señor cumplirá su promesa, no sé cuándo, pero toda la casa. Personalmente sí creo en el Señor. Y por eso me atrevo a decirle: Señor, dame conforme a tu palabra que dice que toda mi casa. ¿Y usted se atreve a creerle al Señor por esa promesa? Lo voy a preguntar de nuevo porque no oí. ¿Se atreve usted a creerle al Señor por esa promesa de forma íntegra, completa, no solo la primera parte? Le digo las palabras que el ángel le dijo a María: se ha hecho conforme a la manera en la que creíste. Padre bendito, te doy gracias por tu promesa. Quisiera reposar en esa promesa todos los días de mi vida. En mis oraciones estén los nombres de mis hermanos, de mis hermanas, padres, hijos, amigos, parientes, criados, y no darle descanso hasta que sea cumplida esta promesa. Y tu casa. Hay muchos que han estado sufriendo y llorando por los de su familia. En lo personal, por mis hijos, Padre. Venimos hoy, Señor, delante de ti para decirte: yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Creo que soy salvo por la sangre derramada, pero también creo la segunda parte de la promesa, Señor. Aunque ahora mis ojos no lo ven, si tu palabra lo dices, si en tu palabra lo expresas, yo sé que lo harás. Yo sé que lo harás. Haz que esta palabra, Señor, en esta noche traiga consuelo y fortaleza, y despierte en tu pueblo el deseo de mantenernos firmes hasta ver cumplida la promesa. Quizá venga cárceles, quizá venga persecución, difamación, todo tipo de persecución. Pero, Señor, queremos mantenernos creyendo en ti como los apóstoles Pablo y Silas, que en medio de su tribulación, allá en la cárcel con cepos en sus pies, oraban y alababan tu nombre, Señor. Danos ese carácter, esa gallardía, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén.